Padre amante, estamos agradecidos por el privilegio que nos das de poder reunirnos aquí. Gracias te damos, nuestro Padre Celestial, porque podemos entrar a tu presencia con toda libertad, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Quisiéramos pedirte, nuestro Padre Celestial, por nuestro hermano Rodolfo, que nos va a administrar nuestra palabra, que le des sabiduría de lo alto para que llegue a nuestro entendimiento, pero también pensamos en su condición de salud, también nuestro Padre Celestial, para que él pueda estar bien y pueda desarrollar así también nuestro Padre Celestial el ministerio que trae para esta tarde. Pensamos en las hermanas, los hermanos que no han llegado. Te pedimos, Padre, que tú le traigas el bien y que puedan estar también en esta reunión apoyando este mensaje y apoyando así este ministerio. Padre amante, queremos descansar en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Como pueden notar, es difícil hablar, pero con la ayuda del Señor vamos a tratar de avanzar. Vamos a hablar bajito para no forzar la voz y poder avanzar. Jueces 1. No sé si un hermano puede leer hasta el verso 9, por favor, hasta el verso 10. Del capítulo 1 al verso 10. 1 al 10. Jueces 1:1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judas subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judas dijo a Simón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjuntado y peleamos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simón fue con él. Subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. Y hallaron a Doni-Besek en Besek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní Besek huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Besek: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. ¿Sí? Gracias. Todavía aparecen los gigantes.
esos gigantes mencionados aquí, Sesai, Aimán y Talmai. Los hemos representado, los hemos explicado como una representación, estos gigantes de la carne, el mundo y Satanás, ¿no es cierto? Judá combatió con ellos, Caleb también combatió con ellos, y de seguro que Otoniel también combatió con ellos. Aunque podríamos pensar que en algún momento fueron muertos, pareciera que siempre la Escritura dice que fueron heridos. De todas maneras, estos gigantes siempre están en la vida cristiana también y nos van a seguir hasta el final. No podremos derrotarlos, la carne no podemos extirparla de nosotros, pero sí podemos vencerla por la fe. Ustedes que van a estudiar Romanos 6 van a llegar a ese texto que dice: considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y el hecho de fe es que nosotros consideramos y sabemos, sabiendo, esa es una expresión que va al entendimiento espiritual del creyente, que vuestro viejo hombre fue crucificado. Por lo tanto, la carne se vence por la fe, que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Satanás, el otro gigante, se vence por medio de la dependencia del Señor. Pedro dice: someteos pues a Dios y el diablo irá de vosotros. También es un acto de fe, de dependencia. Fe es confianza. Fe también es dependencia del Señor. Y el mundo, con toda su gloria, su falso brillo, el mundo que el mismo Satanás le ofreció al Señor en el desierto, toda la gloria efímera de ese mundo, también, dice Juan, se vence por la fe. De manera entonces, hermano, que los gigantes están siempre presentes. Y de esa manera el libro de los Jueces nos introduce en la continuación de la lucha, de la batalla. Es un libro muy especial, porque en primer lugar, en los primeros 15 versículos, lo vimos el mes pasado, en los primeros 15 versículos encontramos el ideal de Dios para con su pueblo. Josué conquistó, es una figura del Señor, nuestro gran capitán, nuestro Salvador, que conquistó para nosotros toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, nos dice la palabra. Pero esa conquista, esas bendiciones espirituales, debemos nosotros también ir avanzando, ir creciendo en el conocimiento de esas bendiciones, en el conocimiento también del Señor. Hay poderes que se van a levantar para que no disfrutemos de las riquezas espirituales que tenemos. Hay poderes que se van a levantar, según Efesios 6, para que nosotros no sepamos. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios y saber todo lo que el Señor nos ha concedido. Hay poderes que van a tratar que vivamos en permanente derrota y debilidad. Si hay una palabra que se escucha en este Jueces, una de las palabras que se repite es derrota. Y derrota no porque seamos débiles, y no somos, sino porque los israelitas dejaron de confiar, dejaron de depender del poder de Dios. Se dejaron llevar por la influencia de los cananeos y empezaron a cohabitar, a sociabilizar con el mundo, cuando la Escritura les demandaba una separación del mundo. Pero en este libro de Jueces, hermanos, vamos a ver, ya lo hemos visto, que en los primeros 15 versículos tenemos una tribu que vence, una tribu que tiene victoria, la tribu de Judá. Tenemos un hombre de Dios, un patriarca, si ustedes lo quieren, que vence y tiene victoria. Ese es Caleb. Tenemos una familia ideal que también quiere trabajar para el Señor y vencer y conquistar. Ese es Otoniel y Axa. Entonces, tenemos una tribu, tenemos un clan, y el clan está en los ceneseos. No sé si dijimos aquí en Santa María que Caleb era ceneseo. Y los ceneseos, así dice la palabra, los ceneseos era una tribu que al parecer no era parte del pueblo de Israel, pero sí salieron con Israel desde Egipto. Salieron varios pueblos. Los ceneseos se ubican en el Negev de Caleb, dice la palabra. Quizás
es el primer atisbo, la primera luz, solamente lo pongo como sugerencia, de la fe de los gentiles en el Dios verdadero. Josué tiene ascendencia claramente hebrea, pero si los ceneseos son efectivamente tribus del desierto que estuvieron en Egipto y salieron también, entonces tenemos un hombre de fe que quizás podría representar a las naciones que no son hebreas. Cualquiera sea el caso, lo importante es que Caleb es un hombre levantado en la Escritura como ejemplo de aquel que echa mano del poder de Dios y es capaz de vencer a los gigantes. Esos gigantes que ya los conocen. Vimos el mes pasado que Caleb llega a Hebrón y ahí están. Pareciera que los gigantes todavía viven. Es como si, permítanme parafrasearlo, es como si Caleb llega a Hebrón y le dice, a ustedes los conozco. Los vi a ustedes 45 años atrás. Ustedes fueron la causa de que, en cierto modo, desfalleció todo un pueblo, pero fue por la incredulidad de aquella nación. Los gigantes están en Hebrón. Y soberanamente el Señor permite que esos gigantes, en cierto modo, también preserven la herencia. Preserven la herencia. Y como que el Señor les dice, por medio de Caleb, ha llegado el tiempo, desocupan la tierra, ya no más usufructuarla, son como meros inquilinos, ahora viene el dueño, y el dueño es Caleb. Probablemente, hermanos, esa tierra de Hebrón fue una tierra que estaba sembrada, lindos viñedos, muchos árboles frutales, una tierra fructífera. 45 años esa tierra estuvo bajo el poder del padre de estos gigantes. Surgieron la soberanía de Dios hasta que el Señor llegó y le dio la tierra al que le pertenecía, porque toda la tierra es de Dios y las naciones estaban usufructuando lo que no les pertenecía. Así que en ese sentido, Dios soberanamente usa estos seres que son enemigos, pero Caleb los derrota y toma posesión de esa hermosa tierra que el Señor le prometió. La familia ideal es Axa y Otoniel, que también quieren conquistar y quieren sembrar. Quieren sembrar. Necesitan aguas para plantar y sembrar. Eso es trabajar para el Señor. Hasta el verso 15, hasta el verso 15, tenemos el ideal de Dios. Pero a partir del verso 16 hasta el capítulo 2, tenemos el lamentable descenso y fracaso de la mayoría de las tribus. Si tuviésemos que ponerle un título a todo el capítulo 1, hermanos, tendríamos que ponerle el título Yo conozco tus obras. ¿Se acuerdan ese dicho? Yo conozco tus obras. ¿Dónde aparece? Apocalipsis, 7 veces. Yo conozco tus obras. El Señor conoce a cada iglesia. Pasa revista a cada iglesia. Y al final de Apocalipsis sabemos, si lo aplicamos así, como lo interpretamos, la iglesia sube y aparece en el tribunal de Cristo. Aquí el Señor pasa revista a las 12 tribus de Israel. Y después de pasar revista y encomiar a algunas y criticar a otras, reprochar a otras un poco avance, finalmente el Señor aparece en el capítulo 2, al principio. Entonces, al final del capítulo 1, aparece el ángel de Jehová en Boquín. Y Boquín significa lamento, lloro. Es el ángel de Jehová. Va a ser la primera manifestación en el libro de Jueces personal del Señor. Es una verdadera conferencia donde el Señor está presente en la persona del ángel de Jehová y va a reprochar a cada una de las tribus. Es un anticipo solemne del tribunal de Cristo. Así que sugiero, hermanos, que este primer capítulo, que está lleno de información, uno podría decir que podemos desprender, por lo menos visualizarlo de esa manera. Todo el capítulo 1 es el registro de los avances, retrocesos, victorias o derrotas de las 12 tribus a las cuales se le dejó toda la tierra para conquistarla completamente. Josué, el gran capitán, figura de Cristo, les deja las bendiciones.
Vayan, conquístenla, disfrútenla, gócenla, saquen todo lo que contamina la tierra, carne, mundo, Satanás, todo, todo. Disfrutad plenamente lo que tenéis en el Señor. Pero finalmente llega el último verso del capítulo 1 y aparece, vuelvo a insistir, la figura del Señor. Sugiero entonces un anticipo del tribunal de Cristo. Vamos a llegar algún día a ese capítulo 2. Yo no sé si en el cielo vamos a llorar, no sé si en el cielo vamos a lamentar, o vamos a tener tristeza, o vamos a mirar hacia atrás nuestra pobreza, el hecho de que el Señor mereció más en nuestra vida, que debíamos haberle dado mucho más. Yo no sé, tendremos que estar ahí para saberlo, pero sí sé que va a ser revisada nuestra vida. ¿Cuánto avanzaste? ¿Cuántos derrotaste? ¿Cuánto disfrutaste de la herencia? Nos dirá el Señor que aquí en la tierra yo te dejé. Todas las bendiciones que yo logré para ti en la cruz del Calvario, y al resucitar Él nos llenó de dones y de bendiciones, todo eso nos va a demandar. Entonces el Señor visualiza la pobreza de esta nación. Seguramente nosotros vamos a tener que reconocer nuestra pobreza también. Pero no es tarde. El libro de Jueces fue dejado para que aprendamos de las derrotas y de los errores de otros al no cometerlos nosotros. A avanzar espiritualmente en el poco tiempo que nos queda, ¿no es cierto? Si los enemigos nos han hecho retroceder como a la tribu de Dan y otras tribus, hay tiempo para aferrarse también al poder del Señor, obedecer su palabra y avanzar en la carrera cristiana. Porque un día, al igual que el capítulo 2, no va a ser boquín, que significa lamento y lloro, va a ser la entrevista con el Señor en aquel día. Espero que un día lleguemos al capítulo 2 y el Señor pueda poner realmente una tremenda solemnidad en nuestros corazones ante el hecho inevitable que tendremos que estar delante de Él en aquel día. Así que, hermanos, la primera vista general, capítulo 1, el Señor, en su Santo Espíritu, pone el registro de todo lo que hicieron las tribus, como cuando lo hace con las 7 iglesias. Reprocha, encomia, alienta, otorga bendición, etcétera, sabiendo que todas las iglesias dan cuenta ante el Señor y cada una en forma personal también. Y aquí lo mismo con las 12 tribus de Israel. Hasta el capítulo 15, entonces, hasta el verso 15, victoria. Del verso 16, decadencia permanente en la historia de Israel. Este libro de Jueces representa un periodo de la pérdida lamentable del liderazgo de hombres piadosos. Josué era un hombre piadoso. Caleb también lo era. Los ancianos de Israel también lo eran. Dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Ahí está la piedad. No conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahí está el poder. Entonces, frente a la pregunta de un joven que me hizo hace tiempo, ¿cuál es la diferencia entre los del pasado y nosotros? Es que los del pasado tenían menos conocimiento quizás, pero más piedad y más poder. Josué y Caleb conocían a Jehová, una relación personal con él. Y conocieron la obra, el poder que se manifestó en sus vidas y la manera que el Señor obró en Israel. Entonces, hermanos, la pérdida del liderazgo de hombres piadosos es el gran problema en el libro de Jueces. En segundo, la falta de consagración al Señor. En vez de escoger a Jehová, como dijo Josué en su último mensaje, escogieron servir a los dioses de las naciones. Ellos prometieron, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, pero lo hicieron y se olvidaron del Señor. Dejaron la consagración, la fidelidad al Señor. Y eso lo vemos patente en todo este libro.
Dejaron a Jehová, dice Jueces 2, y adoraron a Baal y a Astarot. Y en tercer lugar, Jueces se caracteriza por la falta de separación. Se mezclaron con las naciones y entregaron a sus hijos e hijas a las naciones. Tomaron a sus hijas por mujeres y sirvieron a sus dioses, dice la palabra. Eso provocó que se mezclara la simiente santa con las de las naciones paganas. Más peligroso que los ejércitos cananeos era la religión cananea, que era sutil, atractiva, mezclaba la iniquidad, la fuerza militar, exaltaba la gloria humana. Cedieron ante el engaño de la sociedad, del mundo, de las naciones cananeas, y mezclaron la fe, el conocimiento del Dios verdadero, con la enseñanza de los falsos dioses. Todo empezó con el yugo desigual. Por eso vuelvo a insistir, Asa y Otoniel son el ejemplo ideal en la partida de este libro. Y Sansón y Dalila son el mal ejemplo. Son el triste ejemplo, el contraste absoluto de lo que la nación nunca debió haber hecho. De manera entonces que Sansón también representa el error de la nación en mezclarse en yugo desigual con el mundo llamado Dalila, con todos sus atractivos y sus falsedades. Por eso está al final del libro. Y al final del libro lo recordábamos y los niños se reían, me acuerdo, el hecho de que en una de las tantas anécdotas los ancianos de Israel le dijeron a los 300, vayan y atrapen a las mujeres de Silo. Ese es el mejor consejo que los ancianos de Israel pudieron dar a los hombres en Israel. El mejor consejo para todos los jóvenes, ¿no es cierto? De nunca mirar en las mujeres de los pueblos cananeos, sino del pueblo de Dios, porque ese fue el fracaso de la nación. Entonces tenemos el yugo correcto, Otoniel y Asa, lo incorrecto, Sansón y Dalila, y el consejo final de los ancianos. Por fin aparecen los ancianos aconsejando en Israel al final de Jueces. No se ve el consejo de ellos en todo el libro. La última vez que se ve es cuando llaman a Jefté, pero se equivocaron porque de cierto modo querían ocupar un lugar, llenar un vacío por un hombre que dieron características que igualmente el Señor lo usó. Pero esa es la penúltima mención de los ancianos de Israel. La última se encuentra cuando aconsejan el yugo correcto, el yugo en el Señor. Las mujeres piadosas, atrápenlas. Aquí no es asunto de enamoramiento y de mariposas en el estómago y cosas así. Aquí es asunto de propósito, de vida. Miren a las mujeres de Silo, las mujeres piadosas, que aman al Señor, que viven en el entorno del tabernáculo. En eso pongan los ojos. Volvamos a lo que nunca debemos haber olvidado. La simiente santa. La simiente santa. Así se salvó entonces la tribu de Benjamín de desaparecer y fue el comienzo, al parecer, de la restauración de Israel en muchos aspectos. Sugiero eso, hermanos. Hay un tremendo contraste entre el primer capítulo y los últimos. Los primeros 17 capítulos tienen que ver con el descenso histórico, religioso, si ustedes lo quieren. En cuanto a la fe, es historia. Pero los capítulos 17 al 21 son la visión moral que Dios ve del mal. La verdad es que en los últimos 5 capítulos, 17 al 21, esos capítulos sucedieron al principio. Cuando usted lee el libro de los Jueces, los últimos 5 capítulos, después de Sansón, 17 al 21, ocurrieron al principio de todo. Pero el Espíritu Santo los puso al final, porque la idea es mostrar una imagen del descenso. O parece el Espíritu Santo explicarnos desde el 17 al 21 que la razón de toda la decadencia
desde Otoniel a Sansón, es por los pecados que ocurrieron al principio, cuando el pecado entró en la familia, cuando el pecado entró en el tabernáculo con los levitas, cuando el pecado entró en la nación, en la guerra civil. Es decir, todo empieza en el círculo de la familia, luego en el tabernáculo y luego la nación. Cuando Dios es sacado de la familia, no se extrañe, no nos extrañemos si la sociedad completa se desintegra. Esa es la sociología de Dios. Yo se lo dije una vez a una hermana que tenía una tendencia progresista, la respeto, la quiero mucho en el Señor, pero yo le dije, mira, si nuestro país o cualquier país del mundo destruye la célula esencial de la sociedad, que es la familia, no te extrañes si esa misma sociedad termina destruyéndose a sí misma. La violencia, la corrupción, la falta de respeto a la vida, etcétera, todo es un cáncer que se multiplica. Lo mismo pasó en la sociedad hebrea, del capítulo 17 al 21. Lo que es para Israel es para cualquier nación. Destruye la célula principal, el núcleo que es la familia, y la sociedad completa se va a destruir. Y después todos los grandes gobernantes se admiran y preguntan, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la raíz de todo? No es la falta de dinero, ni la falta de trabajo, es la inmoralidad, es la impiedad que ha entrado en la sociedad. Estamos viviendo. Eso es para Israel y es para todo el mundo. Y eso lo explica el Señor en el libro de Jueces. Entonces, cuando usted lea del 17 al 21, recuerde, esto ocurrió al principio. La causa de todo lo que vino es por lo que ocurrió al principio. Cuando Dios fue sacado a la familia, la mentira, la idolatría, el terafín, cuando el levita olvida su responsabilidad delante de Dios y va en la búsqueda de mejores posiciones o mejores horizontes lejos de la tierra, porque la nación también olvidó su responsabilidad con los levitas. Ahí está el levita con ¿no es cierto?, la idolatría y la nación de Dan, la tribu de Dan, amparando a un sacerdote asalariado, etc. Y finalmente la crasa inmoralidad y el acto sórdido del descuartizamiento de la concubina de un levita termina en la destrucción de la nación, en la guerra civil de la nación y casi el aniquilamiento de una tribu. Todos esos males parten desde el núcleo principal, donde el temor de Dios se saca de la familia. Allí empezó todo. Por eso no nos extrañemos que a partir del capítulo 1 viene todo el mal que nosotros vemos aquí en la palabra de Dios. Todos son negativos, es cierto. Pero les sugiero también, hermanos, si ustedes, modestamente lo digo, si ustedes me preguntaran, ¿qué prefiero más? ¿El tiempo de la monarquía o el tiempo de los jueces? Yo lo he dicho otras veces, prefiero el tiempo de los jueces, con todos sus errores, con todos sus fracasos. Porque en el tiempo de los jueces, finalmente, ¿quién era el rey? Era el Señor. Dice, no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, reyes visibles. Pero el Señor era el rey. Porque cuando le pidieron a Samuel, el Señor sintió el dolor profundo del rechazo a la nación. Y le dice, no te dejaron a ti, sino a mí, dice. Todos estos 200 años, desde que entraron en la nación, yo era el rey. Yo levantaba jueces. El juez tocaba la trompeta. Y el Espíritu Santo obraba como en Gedeón, como en Barak, como en Jefté. El Espíritu Santo obraba y tocaba los corazones de los fieles. Y nunca se sabía cuántos soldados contarían, ¿no es cierto? Nunca se supo. El juez no podía contar los soldados. Venían todos. Y había victoria de parte de Dios. De cierto modo, hermanos, juez se representa, aunque le pueda sorprender, representa este tiempo de la dispensación del Espíritu Santo, donde no hay un rey visible delante del pueblo de Dios. La cabeza está en los cielos. Y así como los ancianos están aquí, también deben haber ancianos o líderes que el Señor levanta entre su pueblo. Entonces está la cabeza que es Cristo y está su pueblo, que es la iglesia. En medio no hay nada. El Espíritu Santo obra en aquellos hombres y mujeres que quieran ser fieles. Y las grandes batallas se ganan por medio de la fe y la dirección del Señor.
Pero no más entra la planificación humana, la garantía humana de pedir un rey que organice, que haga un Estado, que cuente el ejército, que administre todo. Dejaron al Señor la teocracia por la monarquía, la dependencia de un Dios invisible pero real a hombres poderosos y tangibles. Jueces tienen muchos errores, muchas falencias. ¿Acaso entre nosotros no las hay? Hay muchas cosas que tenemos que recuperar, muchas cosas en las cuales fallamos seguramente. La iglesia es de Dios pero humana, no está exenta de errores. Hay división entre los hermanos, hay falla en el testimonio. El mundo necesita de nosotros y somos incapaces en muchos aspectos de llevar el evangelio con más ímpetu, en muchos aspectos. Somos como libros de jueces, donde Dios usa débiles instrumentos, débiles hombres que quieren depender totalmente del Señor. El libro de jueces es el libro de débiles hombres en las manos de Dios, que quieren depender totalmente de Él. No hay un avivamiento nacional, no hay un avivamiento general, el avivamiento personal. Entonces, cada uno de nosotros debe disponerse, como estos hombres de Dios, a ser usados por Él, para su gloria, aún en medio de tanta aparente o real decadencia. El libro de los jueces, con todos sus errores, es un libro que finalmente nos enseña el tiempo en que hombres de Dios y el pueblo de Dios aprendió a depender de la cabeza invisible que estaba en los cielos. Y ninguna batalla, hermano, ninguna batalla dirigida por el Señor fracasó, ninguna. Pero la historia de los reyes y las crónicas nos hablan de los esfuerzos y fracasos de los hombres en batallas por muchas causas, No hubo ninguna falla de parte del Señor, a pesar de que los instrumentos eran muy débiles. Había falta de separación, había egoísmo. El Señor entonces dice, yo conozco tus obras. En el capítulo 1, el Señor pasa revista la historia de las 12 tribus en su responsabilidad de conquistar la tierra dada a ellos y su triunfo sobre sus enemigos. El capítulo termina, vuelvo a insistirlo, con la aparición del ángel de Jehová. Y esto ocurre cuando el pueblo ya no puede avanzar más y se detiene en su conquista de la tierra. Es un cuadro solemne del tribunal de Cristo. De manera que en este capítulo el Señor también muestra la experiencia de victoria de algunos, el crecimiento de otros y lamentablemente también la derrota de otras tribus. Tenemos muchos privilegios, muchas bendiciones. Hay gracia, hay paz, elección, santificación, predestinación, adopción, aceptación, redención, perdón, sabiduría, herencia, glorificación, propiedad. Todo eso es la riqueza que tenemos en el Señor. Y Dios entonces demanda de nosotros que vayamos avanzando en nuestra vida espiritual. Filipenses 2 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Ya somos salvos. Esto significa cosechar, esto significa labrar la tierra, cuidar la herencia espiritual, la riqueza que el Señor nos ha dado. Y termino. Yo creo que me cuesta seguir hablando, hermanos, pero permítanme terminar con esto, con esta idea. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová. Mire el verso 1. Los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Ya en el primer verso, en ausencia de Josué, figura de Cristo, se debe confiar en la dirección de Dios por medio de su Espíritu.
Esta es la dispensación del Espíritu. No está Josué, no está Caleb, no está Josué, no está Moisés. Partió bien Israel, partió bien. Invocan al Señor. Es el primer libro, no sé si el primero, pero no sé si hay otro libro. Después me corroborará hermano Nono, hermano Miguel. Es el primer libro que empieza con la oración. Qué importante es eso. Orando al Señor. Señor, queremos tener victoria, queremos hacer una campaña, queremos alcanzar a los inconversos, queremos el crecimiento del pueblo. ¿Cómo partimos? Dependencia del Señor. Y eso, hermano, ¿cierto? La oración, de tremenda importancia. La primera gran lección de Jueces es que la victoria, la conquista, el crecimiento se obtiene en la dependencia total del Señor. Y la primera actitud es la oración. Así que Israel comienza bien, porque Jueces representa esta generación, esta dispensación. ¿Qué hacía, hermano Nono, la iglesia en el libro de los Hechos? Oraba. ¿Qué estaban haciendo antes que el Espíritu Santo descendiera? Estaban orando. ¿No es cierto, hermano Manuel? Oraban y descendió el Espíritu Santo para quedarse en ellos, morar en ellos permanentemente. Está Israel y consultan al Señor. Y aunque no se menciona el Espíritu Santo, no hay duda que el Espíritu de Dios estaba orando y les dice, se acercan al sacerdote, traigan al sacerdote, el Urín y Tumín, el Urín y Tumín. ¿Es que acaso no tenemos, hermano Manuel, un sacerdote de los cielos? ¿A quién se acerca? Al sacerdote terrenal. Nosotros al que está en los cielos. Y la iglesia ora porque tenemos uno que intercede por nosotros. Esta es la dispensación del Espíritu. Y también la dispensación de aquel que es nuestro sumo sacerdote en los cielos. La cabeza está en los cielos. Y nosotros como el pueblo de Israel, aquí en la tierra, queremos victoria, queremos crecer, queremos que las almas se conviertan. ¿Cómo comenzamos? Orando. Debemos dejar obrar su dependencia. Se debe confiar en la dirección de la palabra de Dios, la cual debe ser obedecida. Así también, y con esto termino, hermanos, así también vemos un buen comienzo de la nación frente a sus enemigos. Las tribus consultan al Señor para iniciar la lucha sin la dirección humana, sino de Dios. Así Dios contesta. Que quede grabado esto en mí y en todos nosotros. Así Dios contesta al pueblo que le consulta. ¿Dios contesta al pueblo que le consulta? Sí que contesta. Si hay respuesta ante el grupo de creyentes, hay respuesta ante el grupo de creyentes que está dispuesto a crecer espiritualmente y dispuesto a proclamar el Evangelio, que se pone en las manos de Dios para su guía. No importa el desánimo o la apatía en la obra de Dios. Siempre el pueblo de Dios en oración recibirá respuesta. Judá, Israel pidió, Dios contestó. Judá va primero en la respuesta del Señor, del cielo. Podemos ser débiles en muchos aspectos, pero la oración como pueblo es nuestra única fortaleza, nuestra arma. No permitamos que el enemigo o la negligencia nuestra nos arrebate una alma tan preciosa como la oración. Las tribus cananeas pensaban que Israel tenía grandes armas, pero no sabían que la principal arma era lo que hicieron al principio, orar al Señor. Ahí estaba la victoria. No arietes, ni catapultas, ni caballos, ni caballos cerrados, ni carros cerrados. La arma secreta, aunque no es secreta para nosotros, era la oración. Y esa oración fue la que dio la victoria a Judá y lo dio a Otoniel y también a Caleb. Dejaron de depender las otras tribus. Nosotros podemos ser débiles en cuanto a conocimiento, podemos ser débiles
en cuanto a muchos esfuerzos, pero no podemos ser débiles en cuanto a la oración. Si perdemos esa batalla, la pobreza podría ser total en nosotros. En nosotros. Débiles somos, pero tenemos una herramienta poderosa. Somos, la gran mayoría de las iglesias, lo digo con respeto, tienen una exigua, una pobre asistencia a la oración muchas veces. Somos más inclinados a un espíritu activista que a un espíritu de oración. Pero es maravilloso contar con la respuesta de Dios, contar con su presencia y también con su palabra. Entonces, el libro de los jueces comienza con los hijos de Israel consultando a Jehová para saber su voluntad. Termina con la triste afirmación de que cada uno hacía lo suyo propio, es cierto, pero el pueblo vino a Dios para su consejo. Allí estaba el tabernáculo, en Silo, las piedras Urín y Tumín. Allí estaba el sacerdote. Al no tener a Josué, se volvieron directamente al Señor en su palabra. La lección entonces para nosotros es que tenemos a un sumo sacerdote en los cielos y tenemos el arma poderosa, que es el principio de la conquista, que es la oración, pero como pueblo de Dios. Entonces, veo un principio maravilloso, la nación consultando, como la iglesia consulta, como la iglesia oraba por los perseguidos, por los afligidos, por poder. Pedro oraba por denuedo, por vehemencia, en los que predicaban la palabra, por el crecimiento espiritual. Eso nos enseña el principio del libro de Jueces. Y si hay derrota hacia el futuro, es porque seguro que descuidaron esta principal actividad que cada creyente debe tener. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y espero estar en mejor condición el próximo mes, Dios mediante. Gracias. Bendito Padre, estamos agradecidos porque podemos así reunirnos para estudiar de tu palabra y te damos gracias, nuestro Padre Celestial, porque si bien vemos muchas cosas negativas en este libro de Jueces, vemos algunos principios que son fundamentales. Primeramente, en partir entrando a tu presencia, porque sabemos, nuestro Padre Celestial, que solamente de ti dependemos y tú eres aquel que guía a su pueblo y que fortalece. Pero también vemos así también, nuestro Padre Celestial, este principio de familia, este principio de tribu y así este principio también de los ancianos. Te pedimos, nuestro Padre Celestial, que podamos entender y podamos aprender de tu palabra, de la manera en que tú quieres que tu pueblo, así nuestro Padre Celestial, aprenda a depender de ti. Por eso, nuestro Padre Celestial, vemos tu dolor cuando el pueblo de Israel pidió rey, pidió un monarca. Y así como tú, Padre, dijiste a Samuel, no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Padre amante, gracias te damos porque he aquí tu pueblo que depende de ti, con todos los errores, con todas las equivocaciones, con toda la testarudez que podamos tener, pero sabemos, nuestro Padre Celestial, que de ti dependemos. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sí, nuestro Padre Celestial, por eso que ahora nos encomendamos en tus manos. Te pedimos por la salud de nuestro hermano Rodolfo, que pueda estar bien, y también te pedimos, Padre, que tú le guardes y le lleves bien en el día de mañana también a su hogar. Padre, pensamos en aquellos que se han ausentado en el día de hoy. También te pedimos por ellos que tú les bendigas grandemente. Pensamos en los que están conectados a Zoom.
que tu buena mano también esté para con ellos. Gracias, Padre, por todo. Queremos descansar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Podríamos cantar? Sí, sí. Cantemos el himno, hermanos y hermanas, el himno 190. La primera estrofa dice: lluvia de bendición grande es la promesa de amor. Hoy te pedimos las mandes de tu presencia, Señor. Himno 190. Lluvia de bendición grande